Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de crear aplicaciones web utilizando el lenguaje de programación de Java y el framework Spring. Bien, donde en este momento nosotros estamos creando unos procedimientos para poder crear una clase de tipo Pojo, que nos va a proporcionar el framework Hibernate. Lo que hará Hibernate será obtener la tabla que nosotros hemos creado en la base de datos de tipo MySQL, y utilizando esa tabla con sus columnas va a crear una clase de tipo Pojo para poder relacionar esa clase de tipo Pojo con la tabla que nosotros tenemos en la base de datos. Y lo que queremos será continuar donde nos quedamos en el video anterior, y para esto pasemos a nuestro NetBeans y pasemos a nuestro proyecto. Bien, justamente en la carpeta por defecto lo que haré será hacer lo siguiente: clic derecho, nuevo, voy a agregar un archivo. Si este archivo no se encuentra en la lista, pasen a otro, luego busquemos Hibernate y aquí se encuentra el siguiente archivo. Vamos a agregar o vamos a utilizar el siguiente archivo, Hibernate útil. Next. Pueden observar que se va a crear el siguiente archivo con el siguiente nombre. Yo voy a eliminar la palabra new. Ahora este será el nombre que va a contener el archivo. Ahora en el siguiente campo de texto nosotros tenemos que proporcionarle en qué paquete vamos a almacenar este archivo, y vamos a crear un nuevo paquete y el paquete se llamará models. Bien, ahora finish. Muy bien, se ha creado el siguiente archivo, que prácticamente este archivo contiene la configuración para poder conectarnos a nuestra base de datos de tipo MySQL. Luego vamos a modificar este archivo. Vamos a continuar. Ahora, como pueden observar, tenemos la carpeta models que contiene ahora el siguiente archivo. Bien, ahora nuevamente seleccionemos la carpeta por defecto, clic derecho, nuevo, y vamos a seleccionar el siguiente archivo de Hibernate, ingeniería inversa. Si no está este archivo en lista, pueden pasar a otros, nuevamente a la carpeta Hibernate y aquí buscar ese archivo. Pueden observar que tengo el siguiente archivo, voy a seleccionarlo. Bien, pueden observar que me muestra el nombre que va a contener este archivo, el proyecto. Luego vamos a presionar siguiente o next. Como pueden observar, me muestra la ventana para poder realizar la conexión al servidor, y yo, para poder conectarme a mi servidor de base de datos de tipo MySQL, estoy utilizando el siguiente usuario y aquí tengo que colocar la contraseña, pero yo en mi caso no estoy utilizando ninguna contraseña para poder iniciar sesión en la base de datos de tipo MySQL. Pero si ustedes están utilizando una contraseña, bien, tienen que ingresar esa contraseña para poder iniciar sesión, y pueden indicarle que si quieren recordar la contraseña. Bien, en mi caso yo voy a presionar OK porque no estoy utilizando ninguna contraseña. Ahora nos muestra la siguiente ventana que contiene la siguiente tabla que nosotros hemos creado. Claramente, si nosotros tendríamos más tablas justamente en la base de datos, claramente aquí nos mostraría la lista de tablas que tendríamos en esa base de datos. Pero en esta ocasión solo tenemos una, pero las demás tablas nosotros las iremos agregando poco a poco en el transcurso del curso. Pero solo tenemos una por ahora y vamos a seleccionarla. Voy a agregarla. Vamos a obtener el esquema de esta tabla. Ahora finish. Muy bien, y me muestra el siguiente archivo, donde este archivo contiene el siguiente esquema. Tiene el nombre de nuestra base de datos y dentro de esta etiqueta contiene una tabla, que la tabla que nosotros tenemos por ahora es user. Genial. Ahora si nosotros pasamos a la carpeta por defecto, pueden observar que ya tenemos el siguiente archivo. Bien. Ahora el siguiente paso es mapear nuestra tabla user utilizando este archivo para poder crear una clase de tipo Pojo y relacionar esta tabla con esa clase de tipo Pojo, porque utilizando esa clase de tipo Pojo es como nosotros vamos a hacer consultas a la tabla user. Vamos a obtener datos y vamos a insertarle datos, y los datos que vamos a obtener de esa tabla serán colecciones de objetos utilizando la clase de tipo Pojo. Bien,
Vamos a pasar nuevamente. Seleccionemos la carpeta por defecto, clic derecho, nuevo, y vamos a seleccionar el siguiente archivo de Hibernate de mapeo, pero si no se encuentra en la lista podemos pasar también a otros y buscarlo en la carpeta de Hibernate y seleccionar ese archivo. Pueden observar que tenemos el siguiente archivo, Next. Bien, me muestra la siguiente ventana donde nosotros vamos a seleccionar el siguiente JDK 5. Pueden observar que se va a utilizar los siguientes archivos para poder crear este archivo de tipo POHO, archivo que nosotros ya hemos creado anteriormente. Aquí se muestra en rojo porque nosotros tenemos que proporcionarle el paquete o la carpeta donde vamos a almacenar la clase de tipo POHO que se va a crear, y nosotros la vamos a almacenar en la carpeta Models, ya que en esta carpeta vamos a almacenar todas las clases de tipo POHO que nosotros relacionemos con las tablas que nosotros iremos creando en nuestra base de datos. Ahora, Finish. Ahora si pasamos a nuestro proyecto, a la carpeta de tipo POHO, pueden observar que ya tenemos dos nuevos archivos. Tenemos un archivo de tipo XML, User, archivo que contiene el esquema de nuestra tabla User. Pueden observar Model User, tabla User. Aquí es porque se ha creado una clase en la carpeta Models llamada User, la clase de tipo POHO. Tenemos el nombre de la base de datos, o sea el catálogo. Tenemos dentro de la clase la siguiente etiqueta ID, la etiqueta ID que hace referencia a la columna ID de la tabla User. Pueden observar el nombre de la columna y qué clase es, Identity, bien. Y tenemos las demás propiedades que hacen referencia a esas columnas y qué tipo de datos van a almacenar y su longitud y el nombre que contiene como columna esta propiedad en la tabla que nosotros hemos creado en MySQL y archivo que está relacionado con la clase de tipo POHO que nosotros hemos creado. Pueden observar todas las propiedades que hacen referencia a esas columnas. Desde aquí nosotros también podemos modificar nuestras columnas de nuestras tablas. Ahora si nosotros pasamos nuevamente al proyecto, a la carpeta Models, tenemos ahora el archivo de tipo Java, que es la clase de tipo POHO, bien, que vamos a utilizar para poder obtener la información de la tabla User, y la información la vamos a obtener como colecciones de objetos. Pueden observar que esta clase contiene los siguientes atributos que contienen el mismo nombre que las columnas que nosotros hemos creado en la tabla User. Tiene su método constructor que no recibe ningún parámetro y un método constructor que sí recibe los siguientes parámetros para poder inicializar los siguientes atributos, ya que de esta forma es como se van a obtener los datos de la tabla User. Y tenemos los métodos get y los métodos set para poder inicializar la información de los siguientes atributos con los parámetros que vengan por los métodos, o sea que el dato que venga por los siguientes parámetros del método set, vamos a utilizar este dato para poder inicializar los siguientes atributos de la clase User, y con el método get vamos a retornar esa información, ya que el método set se utiliza para poder inicializar los atributos y el método get se utiliza para poder retornar la información de los atributos, y es de esta forma como nosotros vamos a obtener la información de la tabla User. Bien, genial, de esta forma ya tenemos completo lo que es la estructura o todos los procedimientos para poder consultar la tabla User, y nosotros vamos a utilizar también a esta clase User para poder proporcionarle la información de nuestro formulario, porque vamos a utilizar el primer nombre, el segundo nombre, o sea el apellido, el email, y vamos a utilizar el password, o sea que vamos a utilizar a estos atributos. Ahora, para poder obtener la información de nuestro formulario, vamos a utilizar JavaScript para poder obtener la información del formulario y poder enviar esta información al servidor para poder proporcionarle esa información del formulario a esta clase de tipo POHO utilizando los siguientes elementos. Bien, pasemos al proyecto nuevamente y busquemos la carpeta donde vamos a almacenar nuestros archivos de tipo JavaScript,
o donde ya estamos almacenando los archivos de tipo JavaScript. Seleccionemos la carpeta, clic derecho, nuevo y seleccionemos JavaScript. Si no se encuentra en la lista, seleccionemos la carpeta, clic derecho, nuevo y busquemos otro. Seleccionemos web y en web hay que buscar el archivo de tipo JavaScript y así pueden encontrar ustedes los archivos. Vamos a colocarle un nombre y yo lo llamaré registrar a este archivo de tipo JavaScript finish. Ahora tenemos que registrar este archivo y tenemos que registrarlo en el archivo de cabecera. Busquemos la carpeta JSP, el archivo de cabecera. Justamente aquí estamos registrando nuestros archivos de tipo JavaScript. Bien, debajo de esta línea de código voy a colocar la siguiente línea de código para poder registrar ese archivo de tipo JavaScript que he creado, utilizando la siguiente etiqueta, el src. Para poder proporcionarle la dirección, vamos a obtener la dirección de nuestro proyecto o de nuestra aplicación, luego la carpeta donde se encuentra ese archivo, de último el nombre de ese archivo con su extensión y el tipo de archivo que nosotros vamos a obtener. Bien, de esta forma ya tenemos registrado nuestro archivo. Guardemos. Ahora pasemos al archivo de tipo JavaScript. Bien, estos archivos ya no los vamos a utilizar. Vamos a utilizar el archivo de JavaScript. Pero bien amigos, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro proyecto o de nuestra aplicación web que estamos desarrollando aquí utilizando el lenguaje de programación de Java y utilizando Spring. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.